Empezamos con la unidad 4, correspondiente al tema de ondas en plasmas. En esta unidad vamos a ver la importancia de las ondas en plasmas, cómo se representa una onda, el concepto de velocidad de grupo, de velocidad de fase, lo que se conoce como la relación de dispersión en ondas. Vamos a ver oscilaciones del plasma, ondas electrostáticas, ondas electromagnéticas, lo que se conoce como frecuencia de corte y frecuencia de resonancia en plasma. Vamos a ver ondas hidromagnéticas, ondas magnetosónicas y aplicaciones experimentales de las ondas en el plasma. Una vez cubierto eso, haremos un resumen de ondas en plasmas experimental y veremos lo que se conoce como el diagrama de Clemo-Molley-Alice o el CMA. Si el tiempo lo permite, pues hablaremos algo del amortiguamiento de Landau. Vamos a empezar por cosas muy básicas, porque es fundamental tenerlas presente. Recordarán ustedes de sus cursos de física general que en el movimiento ondulatorio definimos lo que se conoce como la amplitud, la longitud de onda. Entonces, la amplitud es esa magnitud de la perturbación. No lo mencioné, pero entendemos una onda como una perturbación de un medio. Entonces, en esa perturbación definimos una amplitud, una magnitud de la perturbación y definimos una longitud de onda, que es esa distancia que separa un ciclo como tal, donde tenemos la repetición de nuevo del comportamiento de esa perturbación y se suele representar por la letra lambda. El periodo, que es justamente el tiempo en el que se completa un ciclo en la perturbación, puesto que la perturbación tiene un comportamiento armónico, es decir, repetitivo. Entonces nos interesa saber cuál es el periodo de ese movimiento repetitivo, ¿verdad? En cuánto tiempo se vuelve a repetir el mismo comportamiento. Sabemos también de esta teoría de ondas que la velocidad de la onda se puede obtener multiplicando la longitud de onda lambda por la frecuencia. Entendemos la frecuencia como cuántos ciclos logra la onda por segundo, cuántas veces repite esta misma forma por segundo. Eso sería la frecuencia. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener presente, el concepto del número de onda. El número de onda se suele representar por la letra K y lo que o cómo se obtiene es dividiendo 2pi entre la longitud de onda. Es muy importante que tengamos presente desde ya que si la longitud de onda lambda se hace grande, si lambda se hace grande, pues K se hace pequeño. Y tendríamos lo contrario, ¿verdad? Si lambda tiende a 0, es porque K se hace grande. Entonces, cuando estemos hablando de valores de K grandes, nos vamos a estar refiriendo a longitudes de onda pequeñas. Y cuando estemos hablando de valores de K pequeños, nos vamos a estar refiriendo a longitudes de onda grande. Entonces, en física, nos vamos a concentrar en lo que se conoce como las ondas planas. Y una onda plana es una onda con frecuencia constante en esos planos de frente de onda. Aquí viene la onda propagándose y nosotros definimos planos de propagación de la onda.
Entonces, en cada plano de esos tenemos una superficie de fase constante y vamos a entender que hay una cantidad infinita de planos paralelos a la propagación de la onda, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver aquí, a ver si funciona, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, una animación en 3D de una onda plana propagándose. Cada color representa una diferente fase de la onda. Entonces observen cómo los planos infinitos se van propagando. Cosas importantes que tenemos que recordar: la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal. Observen el caso de la cuerda. Cuando perturbamos la cuerda, que está atada en un extremo, se genera una onda, una perturbación del medio de la cuerda, pero vemos que la perturbación se propaga perpendicular. Voy a señalar acá esto con una flecha. Es decir, vemos que la perturbación va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, etc. Pero la velocidad de la onda es perpendicular a la dirección en la que se propaga la perturbación. Entonces, cuando tenemos ese comportamiento de que la perturbación es perpendicular a la velocidad de la onda, llamamos a esa onda una onda transversal. El caso que vemos abajo es lo que se conoce como una onda longitudinal. Si ustedes observan, la velocidad de la onda va en esta dirección y la perturbación del medio, generando zonas de rarefacción y zonas de compresión, también apunta en esa dirección. Entonces, la perturbación y la velocidad de la onda son paralelas. Llamamos a esa una onda longitudinal cuando se comporta así. Es muy importante que recuerden esto, porque en esta unidad vamos a estar hablando de ondas transversales, de ondas longitudinales, etc. Entonces tienen que recordar esto, ¿verdad? Es muy, muy importante. Entonces, tenemos que diferenciar lo que vamos a entender por una oscilación versus una onda. Y esto es una parte que me encantaría que lo recuerden por el resto de sus vidas. La diferencia entre una oscilación versus una onda. En primer lugar, una oscilación no transporta energía. Una onda sí transporta energía. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Suponga que usted tiene todos estos péndulos aquí colgando y los hacemos oscilar, soltándolos a distinto tiempo. Entonces nosotros vemos que se genera esta perturbación. Si cada péndulo oscila de manera independiente, sin chocar con el que está al lado, llamamos a eso una oscilación. Simplemente los péndulos van a estar oscilando, pero entre ellos no se van a tocar. Imagínense ustedes esa situación por un momento. Ellos fueron soltados en diferentes tiempos, se forma ese patrón que ven ustedes en la imagen, pero nos aseguramos de que ningún péndulo choque entre sí. A eso lo llamamos una oscilación. En el momento de que supongamos nosotros que el primer péndulo golpea al segundo, el segundo golpea al tercero, el tercero golpea al cuarto, etc., la energía se va a estar transfiriendo del primer péndulo hasta el último péndulo. Cuando eso se da,
llamamos a eso una onda. Entonces, muy importante, insisto, podemos tener oscilaciones y podemos tener ondas. En una oscilación no se transporta energía. En una onda sí se transporta energía. Y bajo el análisis que les estoy pidiendo aquí, si cada péndulo no se golpea entre sí, no se transmite en cantidad de movimiento. Entonces no se transmite energía entre esos péndulos. Eso pasaría a ser una oscilación. Vemos cómo los péndulos oscilan, pero entre sí ellos no se tocan, entonces no se transfieren energía. A eso lo llamamos oscilación. Si fuera el caso de que ellos se tocan y se golpean, se transfieren cantidad de movimiento y por tanto se transfieren energía. Pasaría eso a ser una onda. Entonces, en el plasma es similar. En el plasma podemos tener fenómenos simplemente de oscilación. Las partículas se están moviendo de una manera periódica, pero en esa oscilación no hay transporte de energía. Y en el plasma podemos tener ondas, que es cuando las partículas sí están en un movimiento periódico, pero entre ellas se transmite energía. Entonces, eso sí sería una onda. Muy bien. Hablábamos de longitud de onda, de periodo, etcétera, y de frecuencia también, y de amplitud. Entonces, importante tener clarísimo la diferencia entre baja frecuencia, alta frecuencia. Observen cómo en el escenario de baja frecuencia, la longitud de onda es amplia. Entonces, frecuencias bajas significan longitudes de onda grandes. Vamos a señalar aquí, por ejemplo, esta sería la longitud de onda aquí, mientras que esta sería la longitud de onda aquí. Entonces tenemos que esto sería lambda y esto sería lambda. Entonces observen cómo hay una relación inversa. Longitudes de onda grandes implican frecuencias bajas. Longitudes de onda pequeñas implican frecuencias altas. Entonces podemos tener escenarios de baja frecuencia, de alta frecuencia. Y tenemos o podemos tener escenarios de baja amplitud y de alta amplitud. Como este. Si lo vemos desde el punto de vista de sonido, entonces una baja amplitud sería un sonido leve y una alta amplitud sería un sonido muy fuerte. Cuando nosotros tenemos una onda se representa y se puede, ¿cómo decirlo?, separar en distintos patrones, en distintas frecuencias. Entonces aquí ustedes observan en rojo la frecuencia F y luego en celeste esa frecuencia, pero 3 veces. Tenemos 3 veces esa frecuencia. Entonces nosotros podríamos sumar la frecuencia roja, que es F, con la frecuencia 3F. Y la suma de esas dos nos va a dar la violeta, el patrón que vemos aquí. Entonces lo que quiero que vean con esto es que si nuestra perturbación tuviera el patrón de la violeta, nosotros podríamos descomponer ese patrón de la onda que se llama zoom o violeta, podríamos descomponerla en dos, en una que es la roja y otra que es la celeste. Entonces, generalmente los patrones de oscilación de una onda, usted lo puede descomponer en múltiples frecuencias. Por ejemplo, una situación más compleja. Observen este patrón de esta perturbación.
desde luego aquí la vemos como algo bastante complejo, pero observen que es algo periódico. Es un patrón que se repite y se repite. Entonces, lo que les estoy diciendo es que cualquier movimiento periódico de un fluido puede ser descompuesto en una superposición de oscilaciones sinusoidales. Observen la parte de arriba, lo que tenemos son senos, funciones seno, diferentes funciones de seno. Este patrón que tenemos aquí complejo, lo podemos descomponer en una gran variedad de funciones sinusoidales, que evidentemente tienen diferentes frecuencias y diferentes longitudes de onda, pero que sumados todas esas oscilaciones sinusoidales nos dan este patrón que vemos aquí complejo. Entonces, insisto, cualquier movimiento periódico, como por ejemplo en un fluido, puede ser descompuesto en una superposición de oscilaciones sinusoidales. Cuando nosotros descomponemos un movimiento periódico en oscilaciones sinusoidales, en un mapa de frecuencia, se llama eso análisis de Fourier. Estamos convirtiendo un patrón en tiempo a un patrón en frecuencia. Entonces eso es lo que se conoce como análisis de Fourier como tal. Mauricio. Muy bien, seguimos. Entonces observen cómo aquí tenemos distintas frecuencias. La frecuencia roja, que corresponde a la frecuencia simple. Llamamos a todos los múltiplos de esa frecuencia, son armónicos. Entonces tenemos 2 veces la frecuencia en azul, 3 veces la frecuencia en verde, 4 veces la frecuencia en celeste, 5 veces la frecuencia en violeta y 6 veces la frecuencia en gris. Entonces estoy descomponiendo ese movimiento periódico en un patrón de frecuencias o de la frecuencia roja y sus armónicos. La suma de todas estas oscilaciones sinusoidales me va a dar este patrón que estoy viendo aquí. Pero nosotros vamos a irnos a escenarios más simples, ¿verdad? Porque ya de por sí la teoría de ondas es compleja, como para que le llevemos todavía mucho más compleja o que entremos directamente a movimientos periódicos sumamente complejos. Nosotros vamos a considerar, en primer lugar, una onda simple, una onda que tiene sus distintas componentes. Vamos a considerar que la amplitud de la oscilación es pequeña. No tenemos ondas de amplitud grande, son perturbaciones cuya amplitud es pequeña. Y la forma de la onda vamos a considerar que es sinusoidal. Sinusoidal, rigurosamente que la podemos representar de forma sinusoidal. Y entonces vamos a enfocarnos de momento solo en una componente. Esa es la situación que vamos a analizar. Para hacer este análisis vamos a trabajar con las ecuaciones que vimos en la unidad 3 correspondientes a fluido múltiple. Vamos a trabajar con las ecuaciones de fluido múltiple. Siguiendo insistiendo con algunos conceptos fundamentales, y aquí me voy a ir adelantando para que las tengan presentes. ¿Qué vamos a entender? O más bien, ¿dónde vamos a ver las ondas electrostáticas? Les adelanto desde ya. Una onda electrostática
es una onda que no tiene campo magnético perturbado, solo tiene campo eléctrico perturbado. Esas ondas electrostáticas las vamos a ver en el modelo de plasma multifluido. Ahí nos van a aparecer lo que vamos a llamar como ondas electrostáticas. Esto lo vamos a ir profundizando más. De momento yo les estoy dando algunas ideas, ¿verdad? De lo que corresponde cada uno. Luego tenemos las ondas electromagnéticas, que ustedes bien conocen, ¿verdad? Son ondas que tienen un campo eléctrico perturbado, un campo magnético perturbado, a diferencia de las electrostáticas que no tienen campo magnético perturbado. Las ondas electromagnéticas las vamos a ver en el modelo de plasma multifluido también. Pasaremos luego a ver las ondas hidromagnéticas, que son ondas que veremos en el modelo basado en fluido individual. Desde el punto de vista de la teoría de fluido individual, vamos a ver las ondas hidromagnéticas. Por eso se le llama hidro, porque vamos a usar la representación de fluido individual, el plasma como un único fluido, no como un multifluido. Pero entonces las ondas hidromagnéticas las vamos a ver con el tratamiento del fluido individual. Y por último, las ondas en plasmas calientes, como por ejemplo los plasmas de fusión o algunos plasmas astrofísicos, son ondas que se vuelven más complejas y que requieren lo que se conoce como la teoría cinética de plasmas, entre ellos trabajar con la función de distribución de velocidades del plasma como tal. Entonces, recordando e insistiendo algo que ustedes bien conocen, la onda electromagnética es una perturbación o una onda que tiene un campo eléctrico que oscila en el tiempo, que va cambiando también en posición espacial y que tiene un campo magnético también oscilante. Entonces, la característica de una onda electromagnética es eso, que tiene un campo eléctrico perturbado y que tiene un campo magnético perturbado. Ambos están perturbados, ¿verdad? Y tenemos una propagación espacial temporal. Vamos a ver. En el plasma vamos a diferenciar una situación perturbada de una situación estable. Cuando usemos el subíndice 0, va a representar el valor del parámetro físico en condiciones estables, en condiciones donde no hay perturbación. Cuando usemos el subíndice 0, estamos hablando de situaciones donde no hay perturbación. Cuando usemos el subíndice 1, nos vamos a referir al valor de ese parámetro físico con la condición de perturbación. Entonces, cuando tenemos una oscilación en el plasma, nosotros vamos a hablar de una densidad en un escenario donde no hay perturbación, que sería la densidad n sub 0, y vamos a hablar de n sub 1 como esa densidad debido a la perturbación. O sea, usted parte de una densidad estable, pero puesto que hay una perturbación, la densidad se incrementa o disminuye en una cantidad n sub 1. Entonces n sub 1 va a estar asociado al valor de la densidad debido a la perturbación, debido a la presencia de la perturbación. Mientras que n sub 0 es ese valor de la densidad en condiciones donde no hay perturbación. De igual manera, vamos a entender la presión del plasma como la presión en condiciones que no hay perturbación, más la presión P sub 1, que correspondería al valor de la presión debido a la perturbación presente. Así también el plasma como fluido va a tener una velocidad U que va a tener dos componentes. La velocidad del fluido en condiciones que no hay perturbación, que sería U sub 0,
más una componente de velocidad cuando tengamos alguna perturbación. Entonces el U sub 1 corresponde a lo que se le agrega a esa velocidad debido a la perturbación. De igual manera, el campo eléctrico, si no hubiera perturbación, sería E sub 0, pero en el momento que hay perturbación, se suma E sub 1. Entonces, E sub 1 corresponde al campo eléctrico perturbado y E sub 0 al campo eléctrico cuando no hay perturbación. De igual manera, el campo magnético tiene una componente cuando no hay perturbación y tiene la componente cuando hay perturbación. B sub 1 va a ser el campo magnético perturbado. De igual manera, como las cargas se están moviendo, entonces tenemos que hablar de una densidad de corriente en un escenario donde no hayan perturbaciones, que sería J sub 0, y en un escenario donde haya perturbación, que sería J sub 1. Entonces J sub 1 sería la componente de la densidad de corriente debido a la perturbación. Y por último, la densidad de carga también va a tener una densidad de carga en un escenario que no hubiera perturbación, y cuando hay perturbación aparece la densidad de carga ρ sub 1, que corresponde a la densidad de carga por la perturbación. Observen en el caso del campo eléctrico, aquí estoy hablando de E sub 1 y B sub 1. Y antes les puse esa etiqueta, E sub 1 y B sub 1. ¿Por qué? Porque aquí en la onda electromagnética lo que tenemos es el campo eléctrico perturbado y el campo magnético perturbado. Entonces E sub 1 y B sub 1, en el caso de la onda electromagnética, corresponden a los campos eléctricos perturbados. Si esta onda estuviera inmersa, como es el caso habitual en un plasma, cuando usted lanza una onda electromagnética, suponga que usted el plasma lo tenía inmerso o lo tiene inmerso en un campo magnético B sub 0 y en un campo eléctrico E sub 0, que significa el campo eléctrico y magnético sin perturbación, ingresa a esta onda electromagnética que trae un campo eléctrico E sub 1, que es perturbado, y que trae un campo magnético B sub 1, que es perturbado. Entonces la resultante que tenemos es que tenemos que sumar el campo eléctrico E sub 0, en el que ya estaba inmerso el plasma, más el campo eléctrico perturbado que trae la onda electromagnética. Y así sería el caso para el campo magnético. Tendríamos el campo magnético perturbado, del plasma ahí, ese campo magnético en el que está inmerso el plasma sin perturbación, y cuando entra la onda electromagnética se le va a sumar a este campo un campo magnético B sub 1 debido a la perturbación, para que entiendan bien eso. Siguiendo con la idea de conceptos que vamos a requerir y que es necesario tener presente, diferenciemos una onda paralela, una onda perpendicular. Observen, aquí tenemos el número de onda, que lo representamos por K. Siempre el vector número de onda apunta en la dirección en la que se propaga la onda, Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección del campo magnético no perturbado. Acuérdense que B sub 0 es el no perturbado. Y aquí tenemos los planos que habrán visto ustedes antes, que es lo que llamamos los frentes de onda. En este ejemplo, estamos suponiendo que el campo eléctrico perturbado va en la dirección de K también. Entonces, la dirección de K relativa al campo magnético sin perturbar. Lo que tenemos que fijarnos es en qué dirección va K y en qué dirección está el campo magnético sin perturbar, que es B sub 0. Cuando B sub 0 y K forman un ángulo de 90, decimos que eso es una onda perpendicular.
cuando B sub 0, que es el no perturbado, y K forman un ángulo de 90. Eso es una onda perpendicular. Caso contrario, si B sub 0 es paralelo a K, entonces tendríamos una onda paralela como tal. Observen aquí el ejemplo. Esto es una antena que lanza ondas electromagnéticas. Este es un plasma cilíndrico. Observen aquí la dirección de B sub 0, que es el campo magnético estable en el que está inmerso el plasma. Vemos que la onda se viene propagando en esta dirección. Aquí está la antena por donde sale la onda electromagnética. Observen que el número de onda, que indica la dirección de propagación de la onda, apunta hacia acá, y el campo eléctrico perturbado de la onda apunta en esta dirección, que es perpendicular acá. Pero vean que desde el punto de vista de lo que estamos analizando, esto sería un ejemplo donde K y B sub 0 son perpendiculares. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de una onda perpendicular como tal. Volviendo a lo que vimos antes, pero ya viéndolo desde el punto de vista de comparación de K con el campo eléctrico perturbado, tenemos las ondas longitudinales y las ondas transversales. Se refieren a la dirección de K relativa a la oscilación del campo eléctrico E1. Entonces, usted lo que tiene que fijarse aquí es la dirección de K y la dirección de E1. Si K y E1 apuntan en la misma dirección, tendríamos una onda longitudinal. Si K y E1 apuntan en la misma dirección, que es el caso que tenemos aquí. K es este vector negro y E1 también está en esta dirección. Entonces esto sería una onda longitudinal porque K y el campo eléctrico perturbado apuntan en la misma dirección. Este caso que tenemos aquí, que fue el que analizamos antes, observen que el campo eléctrico perturbado, E1, es perpendicular acá. Forman un ángulo de 90, los dos. Entonces, consecuencia de ello, esto es una onda transversal, porque E1 y K forman un ángulo de 90, mientras que este ejemplo, E1 y K son paralelos. Entonces esto sería una onda longitudinal y esto sería una onda transversal. Pero este, además de ser una onda transversal, si nos vamos atrás, este corresponde a una onda perpendicular, porque K forma un ángulo de 90 con B sub 0. Entonces esta situación podríamos llamarla onda perpendicular, onda transversal, porque E1 y K forman un ángulo de 90. Muy bien. Respecto a la diferencia entre ondas electrostáticas y electromagnéticas que les decía antes, una onda electrostática será aquella cuyo campo magnético perturbado, que es B1, es igual a 0. O sea, esa onda solo tiene campo eléctrico perturbado, no tiene campo magnético perturbado. Son ondas que necesitan un medio para propagarse, a diferencia de una onda electromagnética que puede propagarse en el vacío. Y evidentemente el caso que ustedes ya bien conocen, las ondas electromagnéticas, son ondas que además de tener el campo eléctrico perturbado, el E sub 1, tienen un valor diferente de 0 del campo magnético perturbado. Entonces recuerden, cuando B sub 1 se haga 0, eso es una onda electrostática. Cuando B sub 1 sea diferente de 0, lo que tenemos es una onda electromagnética como tal. Muy bien. Yo les mencionaba el número de onda es un vector
y representa la dirección en la que se propaga la onda. Aquí tenemos un electrón haciendo su movimiento ciclotrónico electrónico alrededor de la línea de campo. Un electrón como tal, bien sabemos que puede emitir ondas electromagnéticas, emite fotones. Desde el punto de vista de ondas, lo que va a emitir es una onda electromagnética que supongamos que fue emitida en esta dirección y que se está propagando en esta dirección, entonces diríamos que esta es la dirección de propagación de la onda. En esta dirección iría K. Eso nos lleva entonces a definir dos componentes del número de onda. Permítanme anotar aquí. Vamos a poner en color. Hablaríamos entonces de que ese vector K, aquí representado en este azul, yo lo puedo descomponer en una componente de K perpendicular. ¿Y por qué la llamo perpendicular? Porque forma un ángulo de 90 con el campo magnético, sin perturbar, que es este de aquí. Y puedo descomponer ese mismo vector K en una componente paralela al campo magnético sin perturbar. Entonces, llegaremos a un momento donde vamos a estar hablando de números de onda, o sea, valores de K paralelos y números de onda de K perpendiculares. Eso es simplemente que estamos descomponiendo el vector de número de onda en sus dos componentes, una en la dirección paralela al campo magnético sin perturbar, en el que está inmerso el plasma, y la otra componente en la dirección perpendicular a ese campo magnético sin perturbar. Muy bien.